Buenos días, quiero empezar la entrevista primeramente presentándome. Mi nombre es Verónica Maribel Conya Castro, maestrante de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. El día de hoy tengo como invitada a una estimada madre de familia, quien me estará ayudando con las respuestas a las preguntas planteadas acerca de la reactivación de la educación con criterio técnico-pedagógico durante la etapa pandémica COVID-19 2020. Bienvenida, estimada madre de familia. Gracias por la invitación a esta entrevista, querida licenciada. Pues bien, quiero hacerle extenso un saludo cordial a su persona en nombre de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC, esperando que se encuentre bien junto a sus seres queridos y asimismo que la pandemia COVID-19 no haya afectado su salud ni la armonía familiar. A través de la presente solicito de manera cordial a su persona nos ayude contestando la siguiente entrevista de estudio académico relacionado a la reactivación de la educación durante la pandemia COVID-19 2020. Ruego usted me ayude contestando unas preguntas sobre sus datos generales. Nombres y apellidos. Jacqueline Pazmiño Trujillo. Lugar de residencia. Caluma, barrio Santa Teresita Abajo. Correo electrónico. Jacqueline Pazmino5@gmail.com. Situación laboral. Madre de familia. Gracias. El día de hoy, 12 de diciembre de 2020, se procede a realizar la entrevista que tiene como tema central diagnóstico situacional de la educación durante la pandemia COVID-19 2020. Esta entrevista se plantea en bajo el proyecto de vinculación de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC, denominado Reactivación de la Educación con Criterio Técnico-Pedagógico durante la etapa pandémica COVID-19 2020. Agradezco a usted me ayude respondiendo las siguientes interrogantes. Primera pregunta. Indique, según su criterio, ¿de qué manera considera que la pandemia del COVID-19 ha afectado la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes durante el confinamiento? Gracias por la pregunta. Los estudiantes se han visto afectados ya que ha provocado incertidumbre de esta nueva forma de aprendizaje, ya que genera dudas por un sistema de evaluación, ya que no está testado ni probado con los mismos criterios que los habituales, ¿no? Y clásicos hasta ahora. Motivo también de que ya que los padres o madres que se trabaja no se puede dar esa asistencia o esa atención necesaria que ellos requieren. Muchas gracias, estimada madre de familia. Sí, debido a la pandemia del COVID-19, esta emergencia que ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en todo el mundo con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar un poco su impacto. En verdad, como usted manifestaba, los estudiantes y los docentes hemos tenido que experimentar cambios, nuevas formas de aprender, de enseñar, ajustado a los procesos de enseñanza a fin de promover el aprendizaje en casa. Los padres no estaban preparados para ser docentes y los docentes, muchos, no estaban capacitados para dar clases virtuales. Y los estudiantes, el perder contacto con sus amigos, sus maestras y con sus textos mismos, pasar a una educación a distancia. Como segunda pregunta tenemos, ¿las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y el COE han sido las correctas para salvaguardar la continuidad de la educación de los estudiantes? Mencione 2 ejemplos. Bien, uno de los ejemplos es la teleeducación, que a través de los medios públicos a nivel nacional han dado esta oportunidad para que los estudiantes observen y escuchen las actividades y las tareas
de educación. Como otro medio es la educación a través de las plataformas tecnológicas que se han implementado y que se han visto obligados los maestros a ampliar ese tipo de medios, de plataformas para poder llegar a los estudiantes y así con su enseñanza, aprendizaje y de esta manera ayudarles a que sigan educando. Gracias, mi estimada madre. Es cierto, vivimos en una era digital que no sería posible si no existieran unas redes de comunicación. Gracias a las telecomunicaciones, como usted lo manifestaba, es posible que todos podamos conectarnos a Internet, casi desde cualquier parte del mundo. Gracias a ellas se ha podido mantener un contacto, aunque virtual, con los estudiantes. Nos ha permitido optimizar tiempos, mejorar la calidad de la información y que el estudiante se sienta identificado con su entorno. Tercera pregunta. Indique, ¿qué medidas ha podido implementar usted dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje virtual en casa en beneficio de los estudiantes? Me he visto obligada es primero establecer un horario y también mediante trabajo colaborativo entre el padre de familia, también hermanos, ¿no? Porque también existen estudiando para que de esa manera nos ayuden, eh, de esa manera nos ayuden a los estudiantes, al pequeño, al niño, en este caso, a que investiguen, sean investigativos y le ayuden en las tareas, En otro caso, son los chats académicos que se implementaron entre un grupo de WhatsApp para que de esta manera también de esa forma. Gracias, mi estimada madre. Contar con los padres que estén comprometidos es un factor clave para ayudar a los estudiantes y a las escuelas a tener éxito. ¿No es cierto? Con la conectividad a Internet, usted facilita que el aprendizaje llegue a sus hijos y no paralicen sus estudios. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de charlas, talleres, cursos considera que las instituciones gubernamentales y educativas deberían proporcionar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, serían primeramente charlas implementar charlas sobre educación sexual. También sería bueno que también implemente sobre derechos humanos, talleres también de civismo, niños, que es muy importante porque ya se están perdiendo los valores importantes y que ellos también, claro que saben de derechos, pero también debe ser fortalecidos con algún maestro que les fortalezca de conocimientos sobre este tipo de, de charlas de educación sexual para que ellos se comprendan y se eduquen de una mejor manera. Gracias por su respuesta, mi estimada madre. Es decir, trabajar en la parte de la motivación, ¿no? Un elemento fundamental para que todo proceso educativo sea efectivo y genere un espacio agradable en todos los estudiantes. Este es un tema que nos involucra a toda la comunidad educativa, ¿no? Continuando con las preguntas. Pregunta 5. Según su criterio, indique ¿de qué manera ha afectado el presupuesto familiar el implementar la educación virtual en casa? Bueno, en algunos casos, varias familias han tenido que acoplarse a este nuevo reto que contrajo esta pandemia, el COVID-19, implementando dispositivos móviles y muchas veces también contratando internet. Sería en lo económico en algunos casos. Gracias, mi estimada madre. Muy acertada su respuesta. En muchos hogares han tenido que dejar de lado otras prioridades para adquirir una computadora, un teléfono celular
el internet mismo, las recargas que le ponen al teléfono celular. Esto les representa un gasto adicional para que sus hijos accedan a las clases virtuales y conectarse por WhatsApp o lo que genera más gastos. Además, sumado a todo esto, muchos papitos han tenido que quedarse sin empleos, ¿no? Correcto. Continuamos con las preguntas. Pregunta 6. ¿Qué nuevas estrategias didácticas ha adquirido con esta nueva metodología de enseñanza-aprendizaje telemática virtual en línea? Bueno, una de las estrategias que se ha implementado o nos hemos visto los padres de familia implementar es estrategias afectivas, ya que se tenía que adecuar un espacio amigable y creativo para que ellos puedan sentirse cómodos y puedan recibir sus clases. También otra de las estrategias era un foro, ya que el niño que puede estar libremente o informalmente sus ideas y opiniones sobre algún asunto. Gracias por su respuesta, mi estimada madre. Pienso que todos hemos adquirido de una u otra manera una estrategia, ¿no? Para acudir, acudimos todos a los medios tecnológicos, esta colección de herramientas que hacen más fácil intercambiar información y han llegado a formar parte de nuestra vida cotidiana, ya que ha permitido que la educación continúe y no se paralice. Continuando con las preguntas. La siguiente pregunta, pregunta 7. Entre las diferentes herramientas virtuales, ¿cree usted que el uso de la aplicación de WhatsApp es el adecuado para el aprendizaje y comunicación de los estudiantes? Bueno, en su momento sí, porque se considera un medio de comunicación más rápido, más ágil. Gracias, mi estimada. Al respecto, le puedo decir que si bien es cierto, WhatsApp está ayudando a muchos docentes y estudiantes e incluso instituciones educativas de todo el mundo, la transferencia de contenido e incluso el aprendizaje, esta herramienta no fue diseñada para el área educativa, por lo tanto tiene sus limitaciones. Pero la planificación, creatividad, ingenio de los profesores y estudiantes han hecho posible que esta herramienta funcione. La comunicación e interacción, que como mensajería instantánea es su fuerte, ya que fue diseñada para tales fines. Sin embargo, los profesores y estudiantes la están utilizando para ayudarse en sus clases online, ya que la posibilidad de integrar contactos y armar grupos, lo que lo ha hecho popular, ¿no? A veces también se lo utiliza porque es menos costosa y menos costosas que otras plataformas. Pregunta 8. ¿Considera que las instituciones educativas están en condiciones de cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno para el retorno a clases? Yo considero que no, que algunas instituciones no cuentan con recursos económicos suficientes. No. Gracias por tu respuesta, mi estimada madre. Es preferible no entonces continuar con una educación virtual que exponer la vida de nuestros hijos. Primero se debe dotar de implementos de bioseguridad para docentes y estudiantes sin afectar el bolsillo del padre de familia. Todavía se necesita mucha preparación, contar con condiciones adecuadas que generen confianza a los padres de familia. Continuamos. Pregunta 9. ¿Considera que su institución está lista para una reintegración de manera presencial? Considero que no, ya que existe un número extenso de estudiantes y les va a resultar difícil el control. Gracias, mi estimada madre. Es verdad, como usted lo manifiesta, estamos expuestos a muchos riesgos, tanto docentes como estudiantes. Tal vez esperar que la ciencia logre que una vacuna sea efectiva a esta enfermedad que ha traído consigo el miedo, la incertidumbre, podría ser la solución. Si no, el coronavirus va
podría circular libremente por las personas. Y la última pregunta, pregunta 10. ¿Cree usted que el retornar a clases presenciales, pese a las normas de bioseguridad que se aplique, existiría contaminación y propagación del COVID-19 para las niñas, niños y adolescentes, así como a madres, padres de familia y docentes? Claro que sí, existiría, porque en su momento de reencuentro con los amigos, amigas, se van a olvidar de todo lo que se está viviendo y de todo tipo de protocolos de bioseguridad. Muy bien, gracias. También pienso igual, creo que también, aunque pese a todas las medidas de bioseguridad que se implementen en las instituciones educativas, al pequeño descuido exista el contagio o con las personas asintomáticas, por ejemplo, que no presentan síntomas. Los niños, como usted lo decía, es más complicado de controlar que guarden distanciamiento, más en las horas de recreo. Bien, pues hemos llegado a la parte final de esta entrevista y terminar diciendo que la educación va a continuar, no se quedará paralizada y a futuro nuevamente se retornarán las clases presenciales. El deseo de todos de tener normalidad, no estar alejados de esta parte social con nuestros amigos, familiares. Pues ante todo esto solamente nos queda la esperanza de la fe en Dios, de esperar que todo esto pase y volvamos a tener una normalidad. Quedo muy agradecida con ustedes, estimada madre de familia, por permitirme hacerles esta entrevista, por su valioso tiempo, por contestar con toda sinceridad las preguntas de un tema muy importante que hemos tratado el día de hoy sobre la situación de la educación durante la pandemia, para poder ver la realidad de lo que estamos viviendo, ayudados con sus respuestas. Nuevamente, muchísimas gracias, mi estimada madre de familia. Gracias a usted por haber tomado en cuenta y en consideración las respuestas que se lo ha expuesto. Gracias. Gracias.